Durante mucho tiempo dudé. Escuchaba hablar de la conciencia como creadora, del poder de la imaginación, de esa ley silenciosa que rige lo invisible. Pero algo dentro de mí se resistía. No era rechazo, era más bien una voz baja que decía, ¿y si todo esto no es más que un consuelo para mentes desesperadas? Yo necesitaba pruebas, necesitaba tocar lo real con mis manos antes de entregarle mi fe, porque para mí creer sin ver era como caminar sobre agua, incierto, frágil. Y sin embargo, aunque me consideraba racional, había en mí una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Y si hay algo más allá de lo evidente? El día que decidí probar no fue por valentía, fue por agotamiento. Me rendí, no como un mártir, sino como alguien que ya no tenía fuerza para sostener su incredulidad. Elegí probar no porque creyera, sino porque ya no podía seguir sin hacerlo. Cerré los ojos y por primera vez en años imaginé no lo que deseaba, sino cómo sería si ya estuviera viviendo ese deseo. No pedí, no rogué, solo sentí. Fue extraño, incómodo al principio, como hablarle a un universo mudo. Pero insistí, no como quien exige respuesta, sino como quien ya decidió confiar en el eco que aún no ha escuchado. Y fue entonces, sin esperarlo, que algo se movió, no afuera, dentro, una suavidad desconocida, una especie de certeza silenciosa empezó a crecer como una raíz. No había señales externas, pero tampoco necesidad de ellas. Esa noche dormí como si ya lo tuviera, como si nada más faltara, y en ese acto mínimo algo se selló. No era euforia ni esperanza, era presencia, era saber. Y cuando los días pasaron, lo que parecía imposible se manifestó, no por azar, no por coincidencia, sino por reflejo, porque lo que había sentido con fuerza se había convertido en una ley inevitable. No fue un milagro externo lo que me transformó, fue el cambio interno el que abrió la puerta. Antes, miraba la vida como si fuera algo separado de mí, algo que debía conquistar, resolver, resistir. Pero al probar esto, al realmente entregarme al acto de asumir desde dentro, comprendí que la vida no me estaba haciendo nada. La vida solo me estaba mostrando lo que yo ya estaba sosteniendo en mi interior. Mis pensamientos no eran inocentes, mis emociones no eran pasajeros caprichosos, eran estructuras, realidades, formas vivas esperando ser vistas, sentidas, abrazadas como certezas. Y aquello que sentía como verdad no tardaba en tomar forma afuera. Al principio quise repetirlo para asegurarme. Tal vez fue suerte, pensé. Pero la segunda vez sucedió con más fuerza, y la tercera ya no quedaba duda. No era magia, ni truco mental, ni fórmula secreta. Era lo más simple y poderoso que había ignorado. Lo que yo aceptaba como real en mi interior terminaba convirtiéndose en la experiencia de mi mundo. No lo que decía querer, no lo que afirmaba desear, sino lo que realmente creía ser. Y esa diferencia lo cambió todo, porque por años afirmé querer abundancia, amor, paz, pero en lo profundo seguía sintiéndome carente, rechazado, dividido. Ahí entendí que la vida no escucha mis palabras, escucha mi estado. Y ese estado no se construye con esfuerzo, sino con rendición,
con presencia, con decisión interna. Yo había estado esperando ver para creer, pero aquí el orden era otro. Primero asumes, luego se muestra. Y si no se muestra, es porque aún no has asumido completamente. Esa verdad me sacudió, porque no se trataba de esforzarme más, sino de sincerarme. ¿Estoy sintiendo esto como una realidad viva? ¿O solo estoy repitiendo frases vacías esperando que algo mágico suceda? La respuesta se revelaba, no con teorías, sino con lo que yo estaba dispuesto a sentir como cierto. No fue un milagro externo lo que me transformó, fue el cambio interno el que abrió la puerta. Antes miraba la vida como si fuera algo separado de mí, algo que debía conquistar, resolver, resistir. Pero al probar esto, al realmente entregarme al acto de asumir desde dentro, comprendí que la vida no me estaba haciendo nada. La vida solo me estaba mostrando lo que yo ya estaba sosteniendo en mi interior. Mis pensamientos no eran inocentes, mis emociones no eran pasajeros caprichosos, eran estructuras, realidades, formas vivas esperando ser vistas, sentidas, abrazadas como certezas. Y aquello que sentía como verdad no tardaba en tomar forma afuera. Al principio quise repetirlo para asegurarme. Tal vez fue suerte, pensé, pero la segunda vez sucedió con más fuerza, y la tercera ya no quedaba duda. No era magia, ni truco mental, ni fórmula secreta. Era lo más simple y poderoso que había ignorado. Lo que yo aceptaba como real en mi interior terminaba convirtiéndose en la experiencia de mi mundo. No lo que decía querer, no lo que afirmaba desear, sino lo que realmente creía ser. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque por años afirmé querer abundancia, amor, paz, pero en lo profundo seguía sintiéndome carente, rechazado, dividido. Ahí entendí que la vida no escucha mis palabras, escucha mi estado. Y ese estado no se construye con esfuerzo, sino con rendición, con presencia, con decisión interna. Yo había estado esperando ver para creer. Pero aquí el orden era otro. Primero asumes, luego se muestra. Y si no se muestra, es porque aún no has asumido completamente. Esa verdad me sacudió, porque no se trataba de esforzarme más, sino de sincerarme. ¿Estoy sintiendo esto como una realidad viva? ¿O solo estoy repitiendo frases vacías esperando que algo mágico suceda? La respuesta se revelaba no con teorías, sino con lo que yo estaba dispuesto a sentir como cierto. Recuerdo la noche exacta en que lo decidí sin vuelta atrás. Cerré los ojos, me acosté en silencio y asumí como si ya estuviera viviendo aquello que anhelaba desde hacía años. No pedí, no supliqué, no recé como quien espera. Lo viví, lo sentí real. No sabía cómo llegaría, pero dejé de necesitar saberlo. Por primera vez sentí que ya lo tenía, sin tener que demostrarlo. Era una calma distinta, no esa euforia del entusiasmo vacío, sino esa paz sólida que nace cuando ya no estás esperando. Me dormí en ese estado, no como técnica, sino como entrega, como quien por fin deja de luchar contra lo que es. Y entonces ocurrió. No con trompetas, ni luces, ni coincidencias forzadas, sino con una naturalidad que me desarmó.
En cuestión de días, la realidad comenzó a moverse de formas que no pude haber controlado. Personas, noticias, situaciones, todo empezó a alinearse como si ya supiera qué tenía que hacer para darme eso que yo ya había aceptado como mío. No tuve que ir a buscarlo, no tuve que convencer a nadie. Fue como si el mundo respondiera a la certeza que yo sostenía por dentro, sin explicación lógica, sin esfuerzo físico, solo respuesta, solo reflejo. Entonces lo supe. La conciencia no es una idea bonita, es la única causa. Todo lo demás es efecto. Y cuando probé eso, ya no pude volver atrás. No podía seguir haciéndome el ciego, porque cada vez que dudaba, el mundo también dudaba. Cada vez que creía, la vida se abría. El poder no estaba allá afuera, sino justo donde menos lo había buscado, en mi propio estado del ser. Lo que sentía como verdadero era ley. Lo que asumía con convicción era destino. Lo curioso es que no cambié lo externo. No hice más llamadas, no trabajé más horas, no me volví más simpático ni más listo. Todo afuera seguía igual, pero ya no era igual para mí, porque algo profundo, invisible y certero se había desplazado dentro. Ya no deseaba tener, sino que me sabía siendo. Ya no buscaba señales, porque me convertí en la señal. Lo que antes me parecía imposible, ahora simplemente era natural, como si siempre hubiese estado ahí, solo esperando que yo lo asumiera como cierto. No lo forcé, no lo medí, no lo perseguí. Lo viví internamente con tanta verdad que el mundo ya no tuvo más opción que aceptarlo también. Ahí entendí por qué antes fallaba, porque pedía deseando, pero sin sentir que ya era, porque afirmaba, pero dudaba en secreto, porque quería cambiar mi mundo sin cambiarme a mí. Había creído que lo importante era lo que hacía, cuando en realidad lo único decisivo era lo que creía ser. Vivía atrapado en una identidad limitada, repitiendo afirmaciones sin fuerza, visualizaciones sin emoción, acciones sin convicción. Era un escéptico que jugaba a creer, pero que no se había rendido por completo a la verdad que habitaba dentro. Y no fue una rendición pasiva, no fue resignarme, fue rendirme al saber profundo de que todo ya es, de que si algo puede ser imaginado, ya existe, de que si algo puede sentirse como real, tiene derecho a manifestarse. Me convertí en lo que deseaba ver, sin necesitar que el mundo me lo confirmara. Viví como si ya estuviera cumplido. Y no por necesidad de manipular la realidad, sino porque esa era mi nueva naturaleza. No era un truco, era una transformación. Al principio parecía una locura, fingir que tenía lo que no veía. Caminar como si todo estuviera resuelto, cuando las cuentas seguían sin pagarse, cuando el teléfono seguía en silencio, cuando las puertas seguían cerradas. Pero no era fingir, era recordar, recordar que la conciencia es más real que la materia, que el mundo es un eco de mi estado interno. Así que no necesitaba esperar la llamada, el dinero, el encuentro, la aprobación. Solo necesitaba habitar el estado del ser que ya lo tiene.
dejar que cada pensamiento, cada gesto, cada emoción naciera desde ese saber interno de que ya soy. Cuando actué desde ese estado, el mundo empezó a responder como si supiera algo que yo también sabía. No me explicaba cómo, ni cuándo, ni por qué. Solo ocurría. Coincidencias imposibles, puertas que se abrían sin pedir permiso, personas que aparecían con las palabras justas en el momento exacto. No por magia irracional, sino por un orden más profundo que la lógica no entiende. Porque lo que asumimos con sentimiento y constancia se vuelve ley. No hay excepción, no hay castigo ni recompensa externa, solo reflejo. Lo que más me impactó no fue lo que obtuve, fue lo que dejé de necesitar. Dejé de correr, dejé de competir, dejé de convencer al mundo de que me debía algo. Ya no tenía que demostrar nada, ya no tenía que explicar por qué creía en lo invisible. Lo vivía, lo sentía, lo era. Y en ese estado, la escasez, la duda, el miedo no tenían lugar donde aferrarse. No porque me hubiera vuelto invulnerable, sino porque ya no resonaban conmigo. Era otro, y ese otro ya no estaba esperando que la vida lo salvara. Lo más difícil no fue asumir la nueva versión de mí, fue soltar la vieja. Esa voz interna que decía, no te emociones, ya fracasaste antes, sé realista, esto no es para ti. Esas frases no eran pensamientos sueltos, eran identidades. Yo me había convertido en alguien que esperaba el desastre, que se protegía del dolor anticipando lo peor, pero no podía manifestar una vida nueva desde un yo que solo conocía el desencanto. Tuve que morir a eso, no con violencia, sino con presencia. Observar ese personaje que yo mismo había construido y decirle con firmeza y amor, ya no necesito que me cuides desde el miedo. No fue inmediato. Hubo momentos de duda, días en los que todo parecía retroceder. Pero algo en mí ya no estaba dispuesto a volver atrás, no porque tuviera pruebas externas, sino porque había probado algo más profundo, el poder de habitar un estado diferente, un estado de certeza silenciosa, un estado donde lo que quiero ya es y lo que temo no tiene autoridad. Aprendí que no se trata de vencer al mundo, ni de dominar la mente. Se trata de elegir qué versión de mí mismo dejo que respire cada día. Y esa elección, aunque invisible, lo cambia todo. Porque cuando asumí que ya era, el mundo dejó de ser una amenaza. Ya no lo veía como un juez, sino como un espejo. Si me sentía rechazado, lo miraba dentro. Si me sentía olvidado, lo buscaba dentro. Si me sentía sostenido, era porque ya me sostenía desde mi propio estado. La realidad no tiene voluntad propia, se viste con la forma del que la mira. Y cuando yo cambié la forma de verme, todo lo demás se reordenó sin esfuerzo, no porque el mundo me amara, sino porque yo me había reconciliado con quien realmente soy. No imagine que algo tan simple como sentarme en silencio, cerrar los ojos y sentirme ya en posesión de lo que anhelaba pudiera generar semejante transformación. Pero fue justo eso lo que cambió el rumbo. No porque en ese instante algo mágico ocurriera allá afuera, sino porque en ese pequeño acto, en ese gesto íntimo, dejé de buscar, dejé de pedir, dejé de suplicar. Me convertí en quien ya tenía, en quien ya vivía, en quien ya era.
El mundo externo no se alteró de inmediato, pero mi respiración sí, mi postura, mi tono, y desde ahí lo inevitable comenzó su curso. Había leído que el sentimiento es el secreto, pero no entendí su profundidad hasta que lo sentí en carne viva. El deseo puede estar en la mente, pero la creación ocurre en el corazón. Y si lo que siento contradice lo que digo querer, lo que siento siempre ganará. Por eso dejé de obsesionarme con afirmaciones repetidas como castigos. En lugar de eso, me dediqué a sumergirme en atmósferas internas. ¿Cómo se siente estar en paz? ¿Cómo se respira en la certeza? ¿Cómo camina alguien que ya no tiene dudas? No era una actuación superficial, era una entrega total. Y entonces sucedió, no como un golpe de suerte, ni como una coincidencia, sino como la consecuencia lógica de un cambio interno. Porque cuando la conciencia cambia, la realidad no puede seguir igual. Y así, lo que parecía imposible hace días se volvió cotidiano. Lo que antes dolía dejó de tener fuerza. Lo que soñaba se presentó con sencillez. No tuve que correr detrás de nada. Todo vino a mí cuando yo me senté dentro de mí y lo sentí verdadero, sin esperar garantías. Comencé a notar que cada vez que me salía del estado asumido, la vida me lo mostraba. Era como si el mundo gritara, aún no estás habitando la conciencia de tu deseo cumplido. Y no lo hacía para castigarme, sino para recordarme que la creación no se sostiene con un momento de fe aislado. Requiere permanencia. Sostener el estado incluso cuando los sentidos no colaboran, incluso cuando las circunstancias contradicen la visión, incluso cuando el viejo yo quiera regresar con sus miedos, sus dudas, sus excusas. Porque lo viejo no se rinde sin luchar, pero tampoco tiene poder si yo no se lo doy. Aprendí que no hay manifestación sin transformación, que el resultado es solo un eco del cambio interno, y que nadie me lo puede dar, ni la técnica perfecta, ni el gurú más sabio, ni el libro más sagrado. Solo yo, eligiendo en cada momento desde dónde me estoy relacionando con la vida, desde la carencia que suplica o desde la abundancia que recuerda, desde el yo roto que espera un milagro o desde el yo pleno que ya se sabe milagro en sí mismo. Esa fue la fractura que me partió en dos y también la costura que me volvió a unir de forma más íntegra, más honesta, más real. Desde que probé esto, no necesito convencer a nadie. No me interesa debatir si esto funciona o no, porque no estoy hablando de teoría ni de promesas vacías. Estoy hablando de mi experiencia, de lo que viví, de lo que asumí y se hizo carne. Y cuando una vivencia se te mete en el alma, ya no necesitas validación. Te basta con saber. Y yo sé, con una certeza silenciosa, que el mundo que habito es un reflejo de lo que he decidido sentir como real antes de que lo sea visible. Lo que más me sorprendió fue descubrir que no importaba qué tan profundo fuera el cambio externo, sino cuánto había cambiado mi interior. Las circunstancias podían ser las mismas o incluso más complicadas, pero cuando yo habitaba en ese estado de fe activa, la experiencia era completamente distinta. Ya no era víctima del entorno ni prisionero de las apariencias.
Era el creador silencioso de cada momento, y esa conciencia me regalaba una libertad que nunca antes había sentido. Porque la verdadera libertad no está en el dominio del mundo, sino en el dominio de uno mismo. Sentí que cada instante que elegía vivir desde la certeza era una semilla plantada en la tierra fértil de mi ser. No importaba si al principio parecía que no germinaba, porque sabía que bajo la superficie el cambio ocurría sin prisa, pero sin pausa. La paciencia se volvió una aliada indispensable, no como resignación, sino como aceptación activa de un proceso profundo y delicado. Comprendí que mi función no era controlar el cómo ni el cuándo, sino mantener la vibración, el sentimiento, la frecuencia interna que alinea el ser con el deseo realizado. Me di cuenta también de que la fe no es una emoción pasajera, sino un estado del ser. No es esperar a que algo suceda, sino vivir desde la convicción de que ya ha sucedido. Y en ese vivir todo cambia, no porque la realidad cambie su esencia, sino porque yo cambio la forma en la que la veo, la interpreto, la recibo. La realidad es un espejo que responde fielmente a la imagen que le mostramos desde nuestro interior. Y cuando esa imagen es la de un yo pleno, realizado, amado y abundante, el mundo no puede sino reflejar esa verdad. Hubo momentos en los que la duda quiso colarse, como una sombra insistente en un día soleado. Pero aprendí que la duda no tiene poder si no le damos espacio, si no la alimentamos con atención. Fue entonces cuando comencé a reconocer que cada pensamiento, cada imagen mental, cada sentimiento era un ladrillo en el edificio de mi realidad. No podía permitirme construir con materiales débiles, quebradizos, porque entonces el edificio se vendría abajo. La fortaleza estaba en sostener con firmeza la visión interna, en nutrir el sentimiento de que aquello ya era mío, que no era una posibilidad, sino una certeza. Este aprendizaje me llevó a una práctica silenciosa y constante. Antes de dormir, en la quietud de la noche, me entregaba a la escena perfecta. No una escena cualquiera, sino aquella que reflejaba la vida que deseaba vivir. La sentía con detalle, con textura, con emoción. No era imaginar por imaginar, sino recordar con la certeza de quien ha estado allí. Era un ancla profunda, un acto de fe más allá de las palabras, que me conectaba con la realidad invisible que esperaba manifestarse en la tangible. Con cada noche, con cada práctica, esa realidad se fue haciendo más palpable, más cercana, hasta que un día desperté y la encontré. No porque hubiera cambiado el mundo exterior de golpe, sino porque yo había cambiado. Mi conciencia se había expandido y el mundo, reflejo fiel, se había adaptado a esa nueva vibración. No fue un evento aislado, sino un proceso de integración profunda, donde la fe dejó de ser un concepto y se volvió experiencia viva, cotidiana, inquebrantable. Al llegar a este punto, comprendí que la fe verdadera no es un acto de voluntad forzada, sino una entrega suave y poderosa al conocimiento interno de que todo está ya cumplido. Ya no luchaba contra las circunstancias, ni trataba de empujar la realidad hacia mis deseos.
Más bien me acomodaba en el asiento del observador, desde donde podía sentir la certeza profunda de que la creación ya se había efectuado en el plano invisible. Ese cambio de postura interna era el verdadero milagro, el que transformaba la experiencia diaria en un reflejo continuo de mis asunciones más íntimas. Sentí también cómo la paciencia se transformó en una fuerza activa, no en una espera pasiva. Porque cuando uno asume el estado final, entiende que el tiempo es solo una ilusión creada por la mente, y que la manifestación ocurre en el instante eterno donde el deseo ya es una realidad. Ese instante, esa vibración se convirtió en mi refugio. En la tormenta de dudas y desafíos, ahí encontraba la calma absoluta. Y esa calma no era fuga, sino poder. Un poder que emanaba del silencio interior, donde la fe se sostenía sin necesidad de pruebas externas. Cada día se volvió un ejercicio de vivir desde esa certeza profunda, de encarnar la realidad deseada en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento. No importaba qué mostrara el espejo del mundo, porque ya no me identificaba con él. Sabía que la verdadera transformación no venía del exterior, sino del interior. Y en ese saber, en esa práctica constante, sentí la llegada silenciosa y majestuosa de lo esperado, no como un golpe de suerte, sino como la consecuencia natural de haber asumido sin titubeos el estado final. Con cada paso en este camino, la certeza se fue volviendo más tangible, casi palpable en el latido de cada día. Descubrí que no se trataba de alcanzar una meta lejana, sino de habitar plenamente el sentimiento de que ya estaba ahí, en esa vida anhelada. Es como si el alma se desplegara al fin, reconociendo su verdad profunda y dejando atrás toda duda o temor. Esa entrega total a la experiencia interna es la llave que abre la puerta hacia la manifestación real, esa que no depende de circunstancias externas ni de validaciones ajenas. Entendí también que la mente racional, que inicialmente me había mantenido en la duda, podía ser un obstáculo si la dejaba gobernar sin conciencia. Pero cuando aprendí a ser testigo de mis pensamientos, a no identificarme con ellos, la mente se volvió aliada, un instrumento al servicio de la imaginación y la fe. No era cuestión de eliminar dudas, sino de observarlas sin permitirles controlar la dirección de mi energía. De esa manera, la mente se serenaba y la fe crecía en silencio, como una raíz fuerte que sostiene un árbol poderoso. Así, cada día se convirtió en un acto consciente de elección, de regresar a ese lugar interno donde la certeza moraba sin interrupciones. No siempre era fácil, porque la vida externa puede presentar desafíos que parecen contradecir la verdad interior, pero ahora sabía que esos desafíos eran solo sombras pasajeras, proyecciones temporales que no tenían poder sobre la realidad profunda que había asumido, y en esa seguridad encontré la paz verdadera, esa que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que soy en lo más profundo. Un día, todo aquello que había sostenido en silencio simplemente se manifestó. Sin anuncios, sin dramatismos, solo ocurrió. Como si la realidad hubiese estado esperando a que mi fe madurara lo suficiente para permitirle entrar sin resistencia. No hubo fuegos artificiales, solo una profunda comprensión. Ya estaba hecho. El mundo externo se había limitado a reflejar aquello que, por dentro, había sido inamovible.
Y lo que más me sorprendió no fue lo que ocurrió afuera, sino la paz absoluta que sentí al recibirlo, como si el alma ya lo supiera desde siempre. No salté de alegría ni corrí a contárselo a nadie. Me quedé quieto, en silencio, mirando la escena frente a mí como quien reconoce algo sagrado. Y fue ahí donde comprendí que lo real no necesita gritos ni pruebas. Lo real simplemente es. Lo real brota desde adentro con una suavidad que desarma toda duda. El milagro no fue la manifestación en sí, fue mi transformación interna, ese cambio invisible que lo permitió todo. Lo demás fue solo consecuencia natural, inevitable, reflejo. Desde entonces mi vida no volvió a ser la misma. No porque las circunstancias se hayan vuelto mágicas, sino porque ya no dudo de mi poder. Sé que lo que siento profundamente es lo que terminaré viviendo. No lo que deseo con desesperación, sino lo que asumo con naturalidad. Aprendí que la certeza no se grita, se encarna, y cuando se encarna, la vida se rinde, porque no hay fuerza más poderosa que la conciencia convencida de su verdad. Me di cuenta de que no necesitaba esforzarme por cambiar el mundo. Solo necesitaba cambiar lo que sentía como verdadero dentro de mí. El mundo, en su infinita fidelidad, haría el resto. No importaba cuán real pareciera una situación externa. Si yo me mantenía firme en el nuevo estado, el antiguo debía disolverse. Porque la realidad no puede resistirse a una conciencia transformada. Es ley. Y esa ley no responde a lamentos ni a súplicas. Solo responde a la imagen viva que sostengo internamente como cierta. Entonces comprendí lo más difícil: dejar de observar para creer. Soltar la necesidad de pruebas, dejar de revisar, de medir, de calcular. Eso fue lo que más me costó, pero también lo que más me liberó, porque al no necesitar señales, las señales aparecían. Al no necesitar pruebas, todo se alineaba, y al no necesitar que pasara nada, todo sucedía. Porque ya no buscaba convencer al mundo, ya no necesitaba nada de él. Me había convencido a mí, y eso bastaba. Ahora camino distinto, no con arrogancia, sino con quietud, no con urgencia, sino con presencia. Porque sé que no hay nada que perseguir, solo hay que asumir. Asumir que ya es mío, que ya es parte de mi ser, que no hay separación entre lo que imagino y lo que vivo, solo grados de certeza. Y la certeza verdadera no se actúa, se respira, no se finge, se habita. Así, desde esa nueva identidad, el mundo no tiene más opción que reflejar lo que ya soy. He visto cosas que antes habría llamado milagros. He presenciado transformaciones que mi mente lógica no podría explicar. Personas que regresaron, deudas que se evaporaron, puertas que jamás pensé que se abrirían, cediendo sin esfuerzo ante un yo que ya no pedía, solo sabía. Y aunque podría enumerar cada resultado externo, ninguno se compara con la certeza que ahora habita en mí. Esa calma inquebrantable que no depende de lo visible.
esa paz que no necesita circunstancias favorables para sentirse real. Lo más poderoso no fue lo que obtuve, fue lo que solté. Solté el escepticismo, no porque alguien me convenciera, sino porque lo experimenté. Solté la necesidad de controlar, de calcular, de esperar la validación ajena. Y en ese espacio vacío, donde antes había duda, brotó la convicción. No fue un rayo en el cielo ni una promesa mágica. Fue una decisión íntima, silenciosa, sostenida, que se volvió carne, que se volvió vida. Hoy sé que no hay imposibles, que todo es posible para quien cree, no desde la mente, sino desde el corazón que ya lo vive como cierto. Sé que el mundo no reacciona a lo que deseo, sino a lo que